mucha palabra del Señor, y en ese oír y meditar en esas palabras que llegaba cada domingo y que llega cada domingo a este lugar, me detenía a pensar cuántas veces me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Y es ahí donde inevitablemente, como maestra jardinera, se me viene la etapa del ¿por qué? Hay una etapa en la vida de todos y cada uno de nosotros, algunos la pasamos hace poquito tiempo y otros la están pasando, amén. Pero cronológicamente les tengo que dar el dato. Esa etapa del por qué se da entre los 3 y 4 años de edad, y es una etapa que puede darse también en un tiempo antes. Díganme si ustedes no conocen algún niño donde, por ejemplo, frente a una sugerencia, le dicen, bueno, llegó la hora de bañarse, ¿por qué? Bueno, porque el cuerpo se tiene que limpiar, ¿por qué? Porque si el cuerpo está sucio se puede enfermar, ¿por qué? Y sigue el por qué, ¿no es cierto? Y hay un montón de preguntas que nos hacen los chicos y nosotros muchas veces nos quedamos diciéndole ¿por qué sí o por qué no? Porque ya no tenemos respuestas. Pero alabado sea el Señor, Él nunca nos deja sin respuestas. Amén. Y llevado al plano espiritual y en la etapa personal de cada uno de nosotros, y frente a esos interrogantes existenciales que suelen dar vueltas por nuestra vida, capaz que ustedes dicen, no, yo no tengo ninguna pregunta existencial, todos la tenemos. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿Cuál es mi verdadero valor? ¿Qué es lo suficiente para mí? ¿Dónde y cómo encuentro la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Y basta solo con detenernos también en lo que hoy nos ofrece la sociedad como respuesta a esos interrogantes, ¿no? ¿Dónde vamos a buscar esas respuestas? ¿Dónde estamos intentando encontrarlas? ¿Dónde está puesta la mirada hoy? ¿Será que estamos mirando algo que nos acerca más a Dios o nos está apartando del camino? ¿Cuántas vidas afanadas, perturbadas, ansiosos, transitando por este camino, por este peregrinar, ¿no? Anhelando alcanzar metas que le den una respuesta a esos interrogantes, o por ejemplo alcanzar cierto determinado estatus que llenen ciertos vacíos. Si yo logro perfeccionarme en mi profesión, bueno, voy a llenar un vacío en mi vida y bueno, y ese vacío después va a tener que llenar otro y así seguimos por esta vida tratando de hallar respuestas o de llenar vacíos. ¿Y por qué debo buscar respuestas? Les hablé de la etapa del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué buscar respuestas? ¿Dónde? ¿A quién? ¿A quién preguntarle? Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen las respuestas para todas nuestras preguntas y para todos esos por qué que hoy podés tener vos. ¿Amén? Amén. ¿Y por qué? ¿Y por qué Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque Dios mismo está interesado en mantener un lazo, una unión con nosotros, un vínculo que lo une a cada uno de nosotros, y porque aún quiere revelarse más y más a tu vida y a mi vida. Amén. Y entonces decís, claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, Dios quiere revelarse, porque Dios quiere seguir manteniendo ese vínculo con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo hago para vivirlo? ¿Cómo hago para seguir manteniendo ese lazo, esa unión con Dios? Y ahí es donde les cuento el título de esta pequeña reflexión que pude escribir: Jesús. Jesús es la respuesta. Amén. ¿Y dónde encontramos esa gran respuesta? Por ejemplo, toda la palabra está llena de respuestas para nosotros. Amén. Pero vamos a ir a Hebreos 12:2, que es el texto guía que elegí para compartir con ustedes. Una vez que lo tengan.
Me gustaría que lo podamos leer juntos. Amén. Amén. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Amén. En este capítulo nosotros sabemos que el autor exhorta a los lectores comparando a la vida cristiana con una carrera. ¿Carrera que debe ser corrida rápidamente? No. Dice, una carrera que debe ser corrida con paciencia y apuntada hacia Jesús. Y es ahí donde nos vamos a detener un poquito y buscaremos esos por qué. ¿Por qué en Jesús? ¿Por qué puestos los ojos? Puestos los ojos. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? No es para responder en público. La palabra griega que se utiliza aquí es aforontes, derivada de apo, un prefijo que denota separación, y orao, que significa ver. Es decir, transmite el sentido de retirar la mirada de lo que originalmente captaba nuestra atención y volverla a otra cosa. ¿Sí? Estaba acá y hago así. Pero ¿es solo un vistazo? No, hermanos. Es una observación atenta. Puestos los ojos es observar atentamente a Jesús. Y es aquí donde vamos a ir a buscar un ejemplo también que estamos trabajando con nuestros hermanos en la Escuela Bíblica del Evangelio de Juan. Y en uno de los estudios se nos presentaba la vida de una mujer. Creo que ya con esto, cuando le digo se nos presentaba la vida de una mujer, ahí ya van viendo un pantallazo más. Una mujer que venía con su mirada hacia un lugar, o tal vez hacia la nada misma, porque su vida estaba cargada de un montón de cosas que nada tenían que ver con el amor propio, con el respeto hacia sí misma. Una reputación que estaba bastante vapuleada, diríamos nosotros, ¿no? Y una mujer que tenía una rutina, algo rutinario en su vida. Tal vez yo la imaginaba, ¿no? Caminando hacia ese lugar sin motivación. ¿Vieron cuando dicen, lo hago por rutina o lo hago por necesidad? Porque bueno, ella estaba frente a una necesidad que era conseguir agua. Ya la descubrieron, ¿no? ¿Quién es esa mujer? La samaritana. Muy bien, Vilma, muy bien. Y va hacia ese pozo. Bendito pozo, diríamos nosotros, porque marcó un antes y un después en su vida. Y aparece ese apartar de la mirada de ella en su vida y empieza a ser captada su atención por algo verdadero, algo trascendental para ella. Empieza a desviar su mirada de lo que la desmotiva, la desvaloriza, la tiene ahí sin nada, sin futuro, sin deseos, sin planes. Vuelve su mirada y se encuentra y empieza a observar atentamente a Jesús. Y si no, vayamos al Evangelio de Juan, no lo vamos a leer todo, pero en el capítulo 4, desde el versículo 8, dice, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida y en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Ahí se empieza a dar esto de puestos los ojos, ¿no? Ahí empieza ella a levantar su mirada. Hay alguien que le habla, hay alguien que le está pidiendo algo, pero hay una mirada que es distinta. Comienza a observar atentamente. ¿Por qué? ¿Por qué en Jesús? ¿Por qué poner ella su mirada en Jesús?
solo con esas palabras, le habló a Jesús, le dijo, dame de beber. ¿Cuántas veces nosotros alguien nos habla y automáticamente ¿qué hacemos? Miramos a los ojos, ¿no? ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué mirarlo a Jesús? Porque capítulos más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, en Juan 14:6, Jesús le habla a sus discípulos. Les estaba diciendo que Él iba a preparar las moradas, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo me estoy yendo, muchachos, voy a preparar algo. Ay, pero Señor, ¿y nosotros cómo vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Y Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Nadie va al Padre sino por mí. Muy bien, gloria a Dios. Frente a ese interrogante de Tomás, ese discípulo que le dice, ¿cómo vamos a saber el camino? Él dice, ustedes lo saben, muchachos, ustedes lo saben. Me conocen. Estoy con ustedes, soy el camino. Es como que si en este momento estuviéramos escuchando decirle a Jesús, ¿acaso no han puesto su mirada en mí? ¿Acaso no me están mirando? ¿No están observándome o me pegaron simplemente un vistazo a ustedes? No se perderán. No van a equivocar el rumbo. Jesús hoy nos dice, desvíen su mirada de aquellos que hoy los confunden. Desvíen su mirada de aquello que hoy los separa de la verdad y no es camino de vida. Hermanos, en Jesús, si centras tu mirada en Jesús, tenés la mejor guía, la verdad revelada para cada uno de nosotros. En Él hay vida. Y es la vida, una nueva vida que te da Jesús, plena y suficiente. ¿Vuelvo a decirlo? En Jesús hay vida. Amén. Y esa vida es plena y suficiente. Amén. Y ahora diríamos, bueno, listo, hay un porqué que, chao, afuera. Y ahora, ¿por qué? Solo en Jesús. Solo en Jesús. Porque lo dice el mismo versículo base que tenemos nosotros. Jesús es el autor y consumador de la fe. Solo en Jesús. En el capítulo anterior, en el capítulo de Hebreos 11, nosotros muchos lo conocemos, la mayoría, nos habla de una nube de testigos, un montón de hombres de fe que frente a esos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ir a hablarles si no me escuchan? ¿Por qué? Obtuvieron una gran revelación en sus vidas. Y eso hizo que ellos pudieran perseverar, no bajar los brazos, que ellos pudieran seguir, descubrir las verdades que el Señor quería dar a conocer por medio de sus vidas, y porque estos testigos se mantuvieron firmes viendo al invisible. Se mantuvieron conectados, puestos sus ojos en el invisible. Y porque a pesar de que ellos no vieron la promesa cumplida, todos lo sabemos, permanecieron, perseveraron. Y acá yo meditaba, ¿no? Y pensaba, claro, Señor, ¿por qué solo en vos, Jesús? Porque sos el mayor ejemplo de perseverancia. No abandonaste tu tarea, Jesús. No miraste la cruz y dijiste, no, por Graciela no. No. Eres el mayor ejemplo de perseverancia para todos y cada uno de nosotros. Y meditaba y digo, ¿y qué estará pensando, esperando mi hermano, mi hermana, que aún hoy no ve cumplido en su vida, en su familia? ¿Qué esperas? ¿Qué anhelás para tu vida, para tu familia? Yo tengo tantas cosas para contarles que espero en el Señor, pero ¿saben qué? También preguntaba, ¿y por qué perseverar? ¿Por qué perseverar? Y volvía.
porque el mayor ejemplo de perseverancia es Jesús. Y si yo pongo mis ojos en Jesús, voy a poder perseverar. Hay esperanza. Hay esperanza. Amén. Así que si estás esperando algo, persevera en el Señor. Confía. Confía en Él. Mientras vamos avanzando un poquito más, descubrimos que Jesús no es solo un ejemplo de mayor perseverancia. Él es nuestro destino final. Amén. ¿Por qué solo es Jesús? Porque es el mayor ejemplo de perseverancia y porque Él es nuestro destino final. Hacia Él vamos. Con Él vamos hacia una patria celestial. ¿Y por qué solo es Jesús? Seguimos ahí. ¿Por qué solo es Jesús? Te doy una razón más. Te doy una razón más. Porque Él es quien abrió el camino. Él abrió el camino. Por su sacrificio en la cruz, el velo fue rasgado. Venimos escuchando palabras acerca de esto también. ¿Y qué pasaría al romperse ese velo? ¿Qué pasaría? ¿Por qué sería tan importante ese rasgar del velo? Y en Éxodo 26-33 dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará de separación entre el lugar santo y santísimo. ¿Había qué cosa? Una separación. ¿Y quién rasgó el velo? Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio de ese sacrificio en la cruz. ¿Pero por qué Jesús? ¿Por qué ese sacrificio? Porque ya desde el Edén, y hoy en Escuela Bíblica nuestros hermanos nos comentaban algo, nos decían, porque desde el Edén hay un montón de por qué que nos separaron de Dios. ¿No? Porque así como hay un por qué como pregunta, hay porqués como respuesta. ¿O no? Y esos por qué que sucedieron en el Edén y que todos sabemos, hubo un porqué que nos separó, nos enemistó, nos alejó. ¿De quién? De nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador. Y por eso Jesús es la respuesta a eso, a esa separación. ¿Por qué separados? Porque la pifiamos. Y Jesús vino a hacer ese rescate para nuestra vida. Amén. Y en su infinito amor y misericordia nuestro Señor, sabemos, envía a su amado Hijo para que por medio de Él no solo se inicie la reconciliación, porque Dios no deja nada incompleto, ¿no es cierto? No inicia algo y lo deja ahí. Inició la reconciliación con nosotros, sino que también la terminó por medio de Él. Amén. Es decir, que nosotros en Jesús tenemos el principio y el fin de una gran historia. Amén. Y vamos al pozo de nuevo. Volvamos al pozo. Volvamos con la samaritana. Ella, llegando con su mirada por lo bajo, avergonzada, levanta la mirada, Jesús le pide agua. Y no solo le pide agua, sino que también, ojo, poner la mirada en Cristo y no se asusten. Jesús le dice su verdad. Le dice su verdad a la mujer. Si no, vayamos a Juan 4, del 16 al 18, cuando ella le dice: Señor, dame de beber el agua, y del 16 al 18, y él le dice su verdad, dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, le dijo ella. No tengo esposo. Se confrontó con su verdad ella, mirándolo a Jesús. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Poner los ojos en Jesús revela nuestra verdad también. No se asusten. Es una verdad necesaria. Es una verdad necesaria para poder permanecer en Él. Y es Jesús el que te la está diciendo, no te la está diciendo una persona. Es el que más amor tiene por vos y por mí, el que revela esa verdad. Y también
no solo le revela la verdad de su vida a la mujer, sino que también la verdad se le es revelada a ella. En Juan, en el mismo capítulo 4, del versículo 25 al 26, ella dice: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le había dicho: mirá que yo sé lo que es tu vida, ¿no? Ahora la verdad se le está revelando a ella, porque dice: ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Amén. Jesús, en esa mirada, en ese quitar su mirada, lo que la cautivaba, y volverla hacia Jesús, le permite reconocerlo como su Salvador, como el Mesías, esa promesa que esperaba para su vida también. Sigue cambiando el enfoque de esa mujer. Ella no solo lo miró, le pegó un vistazo, sino que empieza a cambiar, a transformar su vida. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué por medio de Jesús tenía que cambiar la vida de esta mujer? Porque Él mismo le da libertad, la sana, la restaura. Lo mismo que hoy hace Jesús con tu vida y mi vida. Mirarlo a Jesús trae libertad a tu vida, trae sanidad a tu vida y restauración. ¿Cuántos anhelamos ser restaurados en nuestra familia, en nuestras relaciones? Mirá a Jesús, hermano, mirá a Jesús. Sujetá tu mirada en Jesús. ¿Y por qué? Sigo diciéndoles por qué. Porque Él sacia esa sed interior. Sacia nuestra sed. Es el agua que nos sacia todo. A la mujer samaritana se lo dice acá. Dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Por qué? Porque hay un agua que sacia tu vida para vida eterna, y es Jesús. ¿Y por qué fijar? Porque también es puesto los ojos en Cristo, y también hablaba de fijar nuestra mirada en Jesús. Fijar, según tiene un montón de sinónimos, si ustedes quieren después vayan y busquen más sinónimos, pero yo me anoté algunos. Que fijar hace referencia a algo permanente, ¿no? Algo que está fijo está permanente, es inamovible. Entonces, por ejemplo, fijar tiene como sinónimos la palabra afianzar, sujetar, estabilizar, consolidar. ¿Les suena conocido el consolidar? Si anhelamos ser consolidados en la fe, vivir por el Espíritu, ser afianzados en nuestra relación con Dios y estabilizar nuestro diario andar, debemos fijar nuestra mirada en Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fijar mi mirada en Jesús me da la certeza de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pablo se lo escribía a los romanos, en Romanos 8, del 1 al 2, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi espíritu conectado con Jesús, fijo en Jesús, estable en Jesús. ¿No anhelamos acaso ser libres de tantas cosas que hoy tal vez nos avasallan? ¿No anhelamos esa libertad? ¿Qué es lo que hoy te llena de culpas y no te permite levantar tu mirada y fijarla en Él? Pensá en la samaritana. Llegó al pozo con su mirada baja. Tal vez hoy estás con esa mirada. Tal vez hoy estás
diciendo yo no doy más. Ya no hay nada que me incentive, porque lo he probado todo. Lo probaste todo con el mundo. Pero hoy yo quiero animarte y desafiarte a que fijes tu mirada en Jesús. ¿Y por qué sujetar? Otro sinónimo de poner los ojos en Cristo. Sujetar nuestra mirada en Jesús y no solo sujetar nuestra mirada. Los pensamientos, nuestros pensamientos también. Llevarlos cautivos a la obediencia ¿en quién? En Cristo Jesús. Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En 2 Corintios 10:5. Nuestros pensamientos también, no solo la mirada, los pensamientos. ¿Y por qué los pensamientos? Venimos recibiendo palabras también acerca de esto. Porque nuestra mente es un gran campo de batallas. Y ahora mismo podrías estar batallando con pensamientos que nada tenían que ver con la voluntad del Señor para tu vida. ¿Y por qué? ¿Por qué esos pensamientos? Y porque nosotros mismos y el enemigo es experto en poner este tipo de pensamientos en nosotros. Hay algo que nosotros por sí solos no queremos hacer. Y es estar sujetos a la voluntad y a la autoridad de Dios. Nuestra humanidad no quiere eso. Nosotros queremos nuestras propias reglas, ¿o no? Por eso no podemos fijar muchas veces nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque la estamos fijando en otras cosas que creemos que son las verdaderas para nosotros. Si no, pensá ahora, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente cuando llega un problema? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando recibís una noticia que no es tan buena? Diríamos entonces, ¿por qué pienso de esa manera? ¿Por qué llegan esos pensamientos? Porque somos distintos en naturaleza a Cristo, humanamente hablando, ¿no? La mente de Cristo no es nuestra mente. Y nosotros hay algo que sí sabemos y conocemos, que es su palabra. Y sabemos que si nosotros sujetamos nuestra mirada a Él, esos pensamientos pueden cambiar. Y alabado sea el Señor, que ojalá hoy esos pensamientos sean derribados en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y saben por qué? Porque cuando vos fijás tu mirada en Jesús, encontrás amor, encontrás misericordia, encontrás perdón, encontrás paz, encontrás un renuevo, descansás en Él. Pero solo si fijas tu mirada en Él, estas cosas son reveladas a tu vida. Solo si sujetamos nuestra mirada y pensamientos a Él. La samaritana pudo experimentar eso. Y ella pudo ver esa mirada de amor, de misericordia por parte de Jesús. Porque recuerdan, ¿no? No vamos a hablar del contexto nada, pero recuerdan que entre los samaritanos y los judíos no había diálogo, había una enemistad. Y sin embargo, ella sintió ese amor en esa mirada, esa misericordia, esa compasión. Anímate a mirar a Jesús. No tengas temor de que tu vida sea revelada por medio de Él, pero anímate a poner tus ojos en Jesús. Nosotros en esta pequeña reflexión estuvimos viendo esta porción de la palabra que habla de eso, de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y entonces diríamos, ¿por qué no fijar entonces nuestra mirada en Jesús? ¿Por qué no? Graciela ya nos diste un montón de por qué sí. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Si es tan real, yo sé que está en su palabra es viva y eficaz, es la verdad, ¿no?
Es fácil decirlo. Es re fácil decirlo, pararte ahí adelante y decir, fija tu mirada en Jesús. No un vistazo, hermanos, No echemos un vistazo a Jesús. Fijemos nuestra mirada en Jesús. La samaritana encontró esa gran respuesta. Lo encontró a Él. Y en Juan 4:29 no se quedó con esa verdad solo para su vida. Ella sale de ese pozo y va al pueblo y dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¡Wow! Esa transformación estaba siendo evidente en ella. No se quedó con algo para ella misma. Era, fijo yo mi mirada en Jesús. Al resto fue y le contó, y el resto vio algo distinto en ella. Había algo nuevo en esa mujer. ¿Qué es lo nuevo que el mundo puede ver en vos, hermano? ¿Cómo puede ver el mundo, darse cuenta de que estás fijando tu mirada en Jesús? Gloria a Dios. Ella les contó que se había encontrado con Jesús. Y por su testimonio, muchos fueron en búsqueda de Jesús. ¿Y nuestro testimonio está siendo de impacto para otros? Sin decirlo, pueden darse cuenta que tenemos fija nuestra mirada en Jesús. Está sentado a la diestra del trono del Padre. Amén. Gloria a Dios. Sabemos dónde está Jesús. Otro motivo más por el cual podríamos fijar nuestra mirada en Él. Y surge una pregunta, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué miro fugazmente a Jesús? ¿Por qué no fijo mi mirada en Él? La etapa del por qué en los chicos, en los nenes, en esta edad donde les contaba hoy al principio, es una etapa que significa que el niño está usando su lógica, su razonamiento para entender el mundo y darle sentido a lo que ve y escucha. O sea, utiliza su razonamiento, su lógica para poder entenderlo todo. Y además es una etapa de gran curiosidad y tiene mucho deseo de aprender, de conocer la razón de las cosas. Y hoy podríamos decir nosotros, yo quiero esa etapa en mi vida. Quiero ese deseo, ese anhelo de conocer el porqué de las cosas. Y Jesús es el porqué. Él es la respuesta. Y nosotros podríamos decir hoy, dame esas respuestas, Señor. Sé tú la respuesta. Con esa paciencia, ese amor, esa benignidad que te caracterizan. Pon en mí, Señor, esa curiosidad. O avivala, porque puede estar la curiosidad de querer conocer más a Jesús, de saber más de Él, de descubrir más de Él. Avivá esa curiosidad en mí. El deseo de conocerte, de descubrir por medio del Espíritu Santo, ese fijar, el permanecer mi mirada en ti, Jesús. Por último, fijar la mirada en Jesús te brinda la única e inigualable oportunidad de ser como Él. ¡Wow! Ser como Jesús. No solo lo miro, sino puedo ser como Él, imitadores de Cristo, dice. Porque cuanto más lo miro, más lo conozco, más me cautiva y más quiero ser como Él. Gloria a Dios. Tanto la samaritana como la nube de testigos supieron dónde fijar su mirada. Descubrieron dónde tenían que poner su mirada. Y yo les decía, Jesús, cuando vos mirás a Jesús, Él te revela lo que es tu verdad. Él sabe todo de nosotros, conoce todo de nosotros. Y Él es la respuesta a ese todo. Amén, gloria a Dios. Y entonces preguntaba, ¿no? O sea, medianamente cuando iba terminando de escribir esto, decía, Señor,
¿cómo puedo ser yo entonces, con todos estos por qué que me diste como respuesta, cómo puedo ser yo una ofrenda fragante delante de ti? ¿Cómo puedo seguir transitando ese camino hacia ese lugar santo? ¿Cómo anhelar vivir una vida cristiana con ese rasgar del velo en mi vida, en mi familia y obtener la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que cuidar la habitación que es mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me revela? ¿Por qué dejarme moldear por vos, Señor? Y voy a llamar a mis hermanos, porque siempre, y me volvía y preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta era, porque Jesús es la respuesta. Y vuelvo a decirles algo, hermanos. Dios, Jesús y el Espíritu Santo son la respuesta a todos nuestros interrogantes. Y quiero animarte, querido hermano, a que si hoy tu mirada no está puesta en Jesús, o tal vez hoy es la primera vez que escuchás hablar de Jesús, quiero animarte a que pongas tu mirada en Él. ¿Y cómo es poner mi mirada en Él, Graciela? ¿Cómo hago? Porque no es algo que lo puedo ver con los ojos humanos. Acá está, en su palabra. Empezá a buscarlo en su palabra, lee su palabra. Apartate un tiempo de oración, un tiempo de intimidad con Él. Quita tu mirada de ese lugar que hoy te está robando esa intimidad con Él. Este mundo te ofrece un montón de respuestas, un montón de salidas. Pero la respuesta a todo es Jesús. Él sacia nuestra sed. Él es quien va a darte respuesta a lo que los humanos no tenemos respuesta. Y hay una alabanza que yo escuchaba en la semana y me llevaba a reflexionar acerca de esto también, y decía, una parte de la alabanza dice: he escuchado acusaciones y también condenación, y las mentiras que mi alma susurró. Mentiras que he sido abandonado y que solo siempre estoy, que nunca suficiente yo seré. Y como la samaritana, escuchó esa voz. Dice: pero escuché una voz y los cielos se abrieron y me recordó lo que siempre fui. Soy tu amado. Soy tu amado. Cuando los ojos de mi Padre puedo ver, soy tu amado. Sos amado, sos amada. Y si llevas años en el Evangelio y decís: mirá que yo tengo puestos mis ojos en Cristo, los tengo puestos. Persevera. Tenés el mejor ejemplo. Estás mirando el mayor ejemplo. Estás mirando a Jesús. Persevera, hermano. Y contagia a otros con ese anhelo de mirarlo. Que tu vida sea un reflejo de esa mirada. Que cuando te vean los ojos de Jesús. Y no es que uno ya llegó. No, Pablo dice, es una carrera que hay que correrla con paciencia y con mucha fe. Pero si no ponemos nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, nos vamos a caer. Gloria a Dios. Y yo pensaba: Señor, ¿por qué pones esta palabra en mí? ¿Por qué, Señor, esta palabra ahora? Porque el mundo me invita a dejar de mirarlo. Porque todo lo que hoy se me ofrece nada que ver tiene con mirarte a vos, Jesús. Me ofrecen a mí a ir a buscar soluciones acá o allá, a buscar una metodología distinta, hacer esto, hacer aquello, enseñar, buscar. Hermanos, Jesús es la respuesta. Amén, gloria a Dios. Él llena todos tus vacíos. Él sacia esa sed que hay en nuestro interior. Y si no, decime, ¿alguna vez ya conectaste tu mirada con Jesús? ¿No es hermoso?
siempre.